En el Partido Colorado empiezan a verse varios movimientos pensando en un nuevo escenario político en el que esa colectividad será oposición. Ayer una delegación de dirigentes de Vamos Uruguay, encabezada por Pedro Bordaberry, se reunió con el presidente electo Yamandú Orsi. Bordaberry informó que le presentaron los principales temas en los que va a trabajar esa bancada en el próximo periodo, entre ellos seguridad pública. Recordemos, el miércoles esa misma delegación se había reunido con el ex candidato oficialista Álvaro Delgado para agradecerle la campaña, su esfuerzo y planificar el trabajo como oposición en el Poder Legislativo. Lo mismo hizo, por otra parte, el ex presidenciable colorado Andrés Ojeda. Como telón de fondo está la propuesta que planteó el propio Ojeda el domingo de noche para crear una orgánica de la coalición republicana, una idea que no suscita unanimidades todavía. Además, los colorados están envueltos en una discusión sobre la elección de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional que refleje la correlación de fuerzas que surgió del proceso electoral. Sobre estos temas, sobre varios de estos temas, vamos a conversar a partir de este momento con el senador electo Tabaré Viera. Senador Viera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, mucho gusto. Hay mucho para conversar, vamos a ver cómo nos manejamos con el tiempo que tenemos por delante. Le propongo que al comienzo nos detengamos en el resultado de las elecciones. Entre la elección nacional de octubre y el balotaje del domingo pasado, el Frente Amplio creció en todos los departamentos del país, pero la mejora más fuerte, 34-35%, la tuvo en Rivera, un bastión tradicional del Partido Colorado, y las siguientes en magnitud fueron en dos departamentos donde el Partido Nacional ha tenido siempre un peso fuerte, ¿no? 33,8% en Flores, 32% en Cerro Largo. Usted, que es un hombre del interior, ¿qué dice? Y sobre todo, ¿qué dice de Rivera, su departamento? Bueno, sí, efectivamente, si bien los resultados en la elección nacional fueron buenas, hubo cosas que llamaron la atención, ¿no? El Partido Nacional en esa instancia de octubre salió tercero, perdiendo la banca incluso de diputados, un hecho bastante inédito, ¿no? Histórico. Está hablando de Rivera. De Rivera. Sí, recordemos que en la elección anterior, la otra, la de 2019, había pasado un panorama distinto, ¿no? El Frente Amplio había quedado relegado, había jugado fuerte Cabildo Abierto, ¿no? Exactamente, allí había perdido la banca del Frente Amplio y la había ganado Cabildo Abierto. Ahora la pierde Cabildo Abierto, pero también pierde una banca el Partido Nacional. Evidentemente que allí se notó un crecimiento del Frente Amplio, como se notó también en todo el interior. Es claro que una de las estrategias de esa fuerza política fue ir por un trabajo más intenso en el interior, que se vio reflejada evidentemente en los votos. Pero ahora en el balotaje todavía se dio, en el balotaje se dio este crecimiento adicional, ¿no? Exactamente, creo que tiene esa misma lógica, ¿no? Siguió trabajando el Frente Amplio, ha crecido en todos los departamentos del interior, creció en todos los departamentos, ¿no? Y la coalición republicana no logró, recuperar o hacer votar a todos sus votantes, salvo ahí Montevideo y Canelones los mantuvo, creció levemente, pero en el interior no fue igual. Uh-huh. Y bueno, es un análisis para los técnicos, para los politólogos y para nosotros los políticos que se está dando y se va a ir procesando para ver, estos resultados cómo se dan y por qué se dan, y no hay una sola razón. Usted sabe que los resultados electorales no son monocausales, ni cuando se gana ni cuando se pierde, ¿no? Creo que la dificultad que tiene la coalición republicana es justamente la de fidelizar sus votos, porque en definitiva en octubre es una especie de interna parlamentaria y luego hay que lograr que todos los votos que votaron cada uno en su partido voten a un candidato que no era el suyo, sobre todo los que no están
en esa línea, en esa fuerza política, ¿no? En este caso los que no están en el Partido Nacional. El politólogo Ernesto Nieto, que es de Salto, pero trabaja mucho en esa zona, anotaba un factor que seguramente estaba de por medio, que es el compromiso que ponen los dirigentes locales en una elección y la otra, ¿no? Decía... en octubre el Partido Colorado tenía una interna muy competitiva para definir a los diputados en varios departamentos, un incentivo paramilitar que en la segunda vuelta no estaba. Sí, por eso digo, hay varias causas evidentemente que las estamos estudiando, pero todavía no tenemos una definición, y bueno, y hay situaciones diversas en cada departamento y también en cada partido. Una cosa, bueno, ocurre en el Partido Colorado, otra cosa... el Partido Colorado, que creció en la elección de octubre, como todos sabemos, llegó a un 16%, 16 y algo, creció también con votos del propio Partido Nacional. Y bueno, y esos desencantados después no sé si terminaron votando a la fórmula que tenía un origen del Partido Nacional. No era votar por el Partido Nacional, como sabemos, pero tiene ese origen. Por otro lado, bueno, siempre, digo, no cuesta el hacer entender la diferencia entre una elección nacional y la segunda vuelta, donde se votan otras cosas y donde hay que despojarse si no se está en la oferta electoral, los que no salen primero y segundo y están en el balotaje, hacer entender a sus votantes, a sus militantes, no tanto a los militantes, a los votantes sobre todo, ¿no? Y bueno, y además hay una cantidad de votos en partidos pequeños, numéricamente, que evidentemente suman muchos votos y que terminan o votando o anulando, votando en blanco, que en realidad hay muchos votos anulados, ¿no? Más de 60.000 votos anulados, pero también muchos votaron, creo yo, al Frente Amplio. Entre octubre y noviembre la coalición perdió 60.000 votos, 97% de ellos en el interior. ¿Cuánto de esa fuga fue colorada? ¿Cuánto jugó el hecho, uno, de que Orsi fuera un hombre del interior? Dos, que los vallistas, o algunos, muchos vallistas, se sintieran identificados más con Orsi que con Álvaro Delgado. Sí, esas son las cosas que son difíciles de cuantificar, ¿no? De estudiar. Cada departamento tiene su realidad y bueno, creo que hay de todo un poquito. Hablemos ahora de lo que ha ocurrido en esta semana, ¿no? Y de lo más reciente, lo del día de ayer. Este jueves usted integró la delegación de dirigentes de la lista 10 que se reunió con Orsi para presentarle grandes temas en los que van a trabajar siendo oposición. Una primera duda, ¿por qué a esta reunión concurrió este sector del Partido Colorado por su lado? ¿Por qué no concurrió el Partido Colorado en su conjunto? Bueno, el Partido Colorado lo va a hacer en su momento. Nosotros somos orgánicos, pero somos un sector que va a actuar como tal, es un sector fuerte, que tiene una muy buena representación, ¿no es verdad? Somos 15 legisladores, 13 diputados y 2 senadores, y en ese sentido, como actividad del sector, que empezó a reunirse, que se ha hecho su primera reunión de bancada legislativa, que ha empezado a conformar los equipos técnicos y incluso la mecánica de trabajo, y por ello estamos haciendo contactos como sector con todos los dirigentes. Pedro Bordaberry estuvo reunido con el propio presidente de la República después de la elección, estuvo reunido con el candidato Colorado, Andrés Ojeda, fuimos a saludar y a reunirnos con quien fue nuestro candidato, porque además seguimos siendo obviamente coalicionistas. Somos colorados y vamos a estar en la orgánica del Partido Colorado, y somos coalicionistas, y que tuvimos la reunión con Álvaro Delgado, y así se va a continuar. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué se trabaja de esa manera? Vio que ya ha provocado sus reacciones del otro lado en el partido, ¿no? Sí. Por mencionar un ejemplo,
Robert Silva. Me hubiese gustado que fuera el partido en su conjunto y no por instancia personal o propia de algunos integrantes del partido. En definitiva, no representan al partido, esa es la realidad. Y esto viene a cuento de una serie de hechos en los que las dos corrientes que han quedado conformadas en el partido se mueven cada una por su lado. Hasta la noche de la elección misma, la noche del balotaje, esperaron los resultados en lugares diferentes. Emiliano, el Partido Colorado toda la vida fue muy rico en cuanto a su vida interna a través de los sectores. El Partido Colorado, diría yo, que vive, ha vivido y vive en cuanto a la actividad y al movimiento de los sectores partidarios, lo que no quiere decir que no actuemos en conjunto, que no tengamos los mismos compromisos en cuanto a principios, en cuanto a programa, en cuanto a estar representados como partido por las autoridades, por la Convención Nacional, que es la máxima autoridad, y por el Poder Ejecutivo. Y hay actividades que son partidarias y hay actividades que son sectoriales, incluso en la propia elección. En la elección, donde además hay competencia, nosotros vivimos en esta última elección con un candidato que era el candidato de todos, pero que actividades conjuntas con el candidato hubo una sola en toda la campaña. Sí. Fue un candidato que más bien hizo una campaña sectorial, ¿no? Con su lista al Senado, que tiene también su lógica. Usted se refiere a Andrés Ojeda, sí. Claro, seguro. Quiere decir que el partido tiene una tradición de trabajo y de existir a través de sus sectores y de ninguna manera y en ningún lado figura está que hayamos ido a hacer alguna de estas visitas en nombre del Partido Colorado. No, pero absoluta independencia para hacer la actividad sectorial y respetando, no vamos en contra tampoco de lo que pueda hacer, deba hacer o comunique el Partido Colorado, que está además en el proceso de renovación de sus autoridades, ¿no? Sí. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Tabaré Viera, integrante de la lista 10 del Partido Colorado, junto con Pedro Bordaberry. Seguimos en entrevista con Tabaré Viera, senador hoy en el Partido Colorado y además senador electo para el próximo periodo en acuerdo con la lista 10 Vamos Uruguay. Fue intendente departamental de Rivera, por otra parte. Senador Viera, yo le preguntaba a propósito de estas líneas de trabajo paralelas que se están dando entre las dos corrientes del Partido Colorado que han quedado conformadas, la que encabeza Andrés Ojeda, la que encabeza Pedro Bordaberry. Esto que llama la atención, esto de que haya desencuentros, de que haya polémicas públicas incluso, le preguntaba, las elecciones, por ejemplo las de octubre, ¿confirmaron a Andrés Ojeda como líder del Partido Colorado o no? Bueno, yo creo que los liderazgos se ganan, no se designan y se ganan no solamente en una elección, hay que sostenerlo justamente con la acción, con una acción de posicionarse a alguien por encima de los sectores y hacer que las cosas fluyan con la mayor naturalidad y unidad posible, ¿no? Las condiciones del liderazgo no son de un día para el otro. Yo creo que Andrés Ojeda es uno de los líderes del Partido Colorado, sin lugar a dudas. Ganó la elección interna, cumplimos exactamente con algo que yo mismo había propuesto, que fue que el que gana, gana más allá de la diferencia de votos que está establecido, digamos, en la Constitución y teniendo que ir a definir, porque esa diferencia no llegó al 50% a la convención, ya teníamos el acuerdo que el que saliera primero lo íbamos a votar en la convención, y también, aunque ya no habíamos llegado a convenirlo, yo lo había propuesto de que el que saliera segundo fuera su compañero de fórmula. El Partido Colorado ha salido con unidad
y trabajando muy bien en toda la campaña electoral, pero Sí. a través también de sus sectores. Pero después de las elecciones internas ocurrió el regreso a la política de Pedro Bordaberry, que removió todo en el partido, ¿no? Y siempre ocurre que después de las elecciones internas hay movimientos internos, ¿no? Se vuelve a reacomodar el partido y los propios sectores. Ha ocurrido siempre, históricamente, hay acuerdos, con lo cual el resultado de esa elección interna, que además de elegir el candidato único, elige los convencionales, nacionales y departamentales del partido, después terminan agrupándose de otra manera, por esos acuerdos con que concurren los sectores a la elección nacional. Y bueno, ha ocurrido eso también. Pero esta vez ocurrió de una manera muy especial por el hecho de que se presentara como candidato al Senado y bueno, y como nuevo líder de una parte del partido, alguien que no había participado para nada de las elecciones internas, ¿no? Eso generó sus resquemores, generó sus fastidios en otras partes de esa misma colectividad, ¿no? Públicamente escuché a todo el mundo decir que bienvenido Pedro Bordaberry, pero incluso a representantes de otros partidos, ¿no? Sí, públicamente se dijo eso, pero por debajo había malestares, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que era un activo, por eso cuando hicimos un acuerdo, 3 agrupaciones que concurrimos con distintos precandidatos a esa elección interna, parte de Ciudadanos, el sector Impacto que lidera Gabriel Gurméndez y Ballistas, hicimos un acuerdo para la elección nacional y fuimos a conversar con Pedro Bordaberry, invitarlo, teniendo en cuenta eso, que todos habíamos dicho y considerado que Pedro era un activo del partido que debía volver. Bueno, conformamos este nuevo Vamos Uruguay con un grupo potente, que el resultado de las elecciones así lo demostró, creo que ayudó al partido. Uh-huh. Creo que tuvimos un buen candidato en Andrés Ojeda y tuvimos también sectores y un sector como el de la lista 10, encabezada por Pedro Bordaberry, y con el acuerdo de 3 agrupaciones, que creo que le dio un contenido y le dio una estructura política al sector que nos llevó a tener estos 13 diputados y 2 senadores. Por eso, ahora hay 2 liderazgos, en definitiva hay 2 liderazgos dentro del partido. Es innegable que hay más de un liderazgo y pueden haber algunos otros sectores que también tienen su propia vida, pero toda la vida le pasó al Partido Colorado. Yo creo que le han pasado casi todos los partidos y después se va consolidando algún líder, que espero que sí, como lo llegó a hacer sin duda Jorge Valle o el doctor Julio María Sanguinetti, pero incluso ellos convivieron como 2 grandes líderes dentro del partido. Ahora, por ejemplo, todo esto está pautando esas discusiones en el Comité Ejecutivo Nacional a propósito de cuándo se convoca a los 500 convencionales electos en las internas de junio a efectos de designar las nuevas autoridades, el nuevo Comité Ejecutivo. Por un lado está Unir para Crecer, la corriente liderada por Ojeda, que quiere llamar a la Convención Nacional para renovar el Comité Ejecutivo ya ahora en diciembre y con una lista única en la que eventualmente se le nombrara al propio Ojeda como secretario general. Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, acompaña esa postura y del otro lado están ustedes, con Vamos Uruguay, que prefieren postergar la elección para principios de 2025. ¿Por qué ustedes están en esta postura? No, pero por eso digo, esto no es una diferencia, no podemos llamarlo una diferencia. Es es muy menor, porque estamos hablando de un tema nada más que estratégico, de consideración estratégica. Nosotros consideramos que citar, como se nos planteó, para el 14 de diciembre a una convención de 500 miembros, más 100 jóvenes, que tienen que votar en todo el país en esta fecha, y con tan poco tiempo, donde hay que dar plazos para que se inscriban listas, hay plazos, digamos, reglamentarios, se reserven números y hasta se puedan hacer acuerdos. Sí, yo he escuchado hablar de la propuesta de una lista única como lo hemos hecho en otras elecciones y nosotros estamos de acuerdo con una lista única. Nosotros estamos de acuerdo en sentarnos a charlar y hacer una lista única. No hay grandes diferencias. El tema estratégico y en todo caso de días. Nosotros decimos que el 14 de diciembre, como se nos propuso, es demasiado pronto, que después se viene Navidad y fin de año, que lo dejemos para enero. ¿Y el secretario general quién sería? Bueno, el secretario general, en esa
en esa negociación de una posible lista única, que va a tener que respetar obviamente lo que es la realidad interna del partido en cuanto a la fuerza, a la correlación de fuerzas, no creo que haya problema en que se vote a Andrés Ojeda como secretario general, ustedes, de cómo funciona. Ustedes no lo descartan. No entramos a discutir eso, por eso digo, no hay diferencia sustantiva. No se oponen al nombre de Andrés Ojeda. Pero ¿cómo nos vamos a oponer? No sé, porque capaz que tenían otro nombre. No tenemos nombre, no tenemos candidatos, ni siquiera se ha mencionado a nadie allí como candidato, no nos oponemos, lo que tenemos es que acordar determinadas cosas. Primero, esa correlación de fuerzas; segundo, los temas de representación, el funcionamiento, lo que toda la vida existió, aun cuando no es automático. Recuerden ustedes el resultado de las elecciones internas del 2019, con Ernesto Talvi, que sacó una buena diferencia en la elección interna. Después fue el propio Ernesto Talvi que propuso al doctor Sanguinetti que fuera el secretario general. Y hay otros ejemplos en la que, bueno, no necesariamente el candidato haya sido el secretario general, pero tampoco nos oponemos. Lo que tenemos que lograr es, ese diálogo para esa negociación, que por eso decimos que es exiguo en los días que tenemos de acá al 14 de diciembre, como se nos propuso. Enseguida volvemos a la reunión de ayer con el presidente electo. Nuestros seres queridos viven en el corazón, aun cuando ya no están. Por eso Martinelli le propone unirse al Plan Afectos. Plan Afectos de Parque Martinelli, para el descanso eterno de quienes desde hace un tiempo nos acompañan en el alma. Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. ¿Por qué, senador Viera, pidieron esa reunión de ayer de la lista 10 con el presidente electo Yamandú Orsi? Está en el marco de las actividades que comenzó a hacer la lista 10 como sector en cuanto a su organización interna, forma de trabajo, reunión con con la bancada parlamentaria, y establecimos allí ya divisiones de tareas, de trabajo, sistemas con equipos técnicos, etcétera, y bueno, y la disposición a ir a presentarnos como sector y como bancada, siendo una bancada tan importante, una de las más importantes del Parlamento, no solo del Partido Colorado, con los distintos sectores de todos los partidos. Como decía, Pedro Bordaberry estuvo conversando con el presidente de la República, fuimos a visitar a nuestro candidato de la coalición, y Álvaro Delgado, y bueno, y allí estuvimos conversando, obviamente, porque somos coalicionistas y seguimos siendo coalicionistas, y es un tema que vamos a tener que encarar, el funcionamiento de la coalición, incluso para las elecciones departamentales de mayo. Y en ese orden, bueno, también fuimos a hablar con el presidente de la República para presentarnos como sector. No fuimos en representación del partido, con todo el derecho que tienen los sectores a tener su propia actividad sin comprometer absolutamente nada. Bueno, justamente, recordemos, ustedes tienen 2 senadores y 13 diputados en el nuevo Parlamento, ¿no? Exactamente, 15 legisladores. Esa es la bancada. ¿Y qué fue lo que le dijeron entonces al presidente electo? No sé, ¿qué actitud van a tener? ¿Qué temas van a priorizar? Fuimos a presentarnos, a decir que estamos siempre a las órdenes para el diálogo, que somos colorados, que estamos y asumimos la posición que nos dio la ciudadanía, que es la oposición, siempre en términos, lo dijo el propio presidente electo en sus declaraciones, siempre en términos de oposición y oficialismo, para eso, para hablar de los grandes temas que nos importan, y que obviamente esta es la bancada de este sector, que también con ella deberán hablar, más allá incluso del partido, porque después el diálogo, que más que nunca se hace necesario en este periodo, con el resultado que tenemos de representación en el Parlamento, el diálogo después es fluido, si es entre los partidos, si es entre los sectores, y con los coordinadores sectoriales y con los coordinadores de los partidos. Y nosotros vamos a actuar dentro del partido y dentro de la coalición, sin duda. Pero digo,
en ese sentido le transmitimos al presidente, a quien además lo conocemos de otras actividades, en mi caso por el Congreso de Intendentes, fuimos compañeros en la mesa del Congreso, bueno, algunos temas que nos importan particularmente, como el tema de que deberán ser políticas de Estado, ¿no? Que tenemos que llegar rápidamente a acuerdos, como es el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es una verdadera guerra. No hay algo que una más a los países que un enemigo poderoso externo, ¿no? Y vaya que lo es. Pero fue una reunión cordial. ¿Pero ustedes llevaron planteos concretos, por ejemplo, en esa materia, narcotráfico? No, nosotros no. Nosotros no fuimos. En ese sentido tenemos un programa y tenemos algunas medidas que en base a ese programa vamos a Uruguay se ha pronunciado durante la campaña y lo vamos a ir presentando a modo de proyectos de leyes, que eso es la iniciativa de los legisladores, es obvio que la tenemos, y en ese sentido Uruguay tiene una larga tradición de producción de proyectos, ¿no? Y de propuestas, de medidas, pero en línea con nuestros principios y en línea con nuestro programa. Así que digo, fue una reunión como la que va a haber hoy. Hoy se estará reuniendo Bordaberry con Pablo Mieres, y la semana que viene vamos a ir a reunirnos con Manini. Es decir, el diálogo entre los actores políticos de todos los partidos, me parece que eso es positivo, y no hablamos jamás en nombre del partido, no podríamos hacerlo. Ahora volvimos a escucharlo. Pero, a ver, cuesta todavía entender cómo va a ser el comportamiento de los partidos y los sectores de la coalición republicana, ¿no? Cuesta. Usted mismo recién señalaba que hay veces que las negociaciones en el Parlamento no son necesariamente por partidos, pueden llegar a ser reuniones por corrientes, por grupos. Entonces, ¿cómo se ata eso con un planteo como el que hizo Andrés Ojeda el domingo de noche, cuando dijo, nosotros vamos a hacer oposición en coalición? Sí, la coalición, nosotros venimos planteando que debe avanzar en su organización institucional, y tiene que crecer, al punto que el Partido Colorado, y yo estuve en la comisión que estuvo trabajando el tema, planteó que hiciéramos el ámbito de aplicación de la coalición fuera en todo el territorio nacional y en todas las instancias electorales, es decir, ahora para la elección departamental que funcionara como coalición en los 19 departamentos. Esto, bueno, no llegamos a acuerdos, hay coalición en 3 departamentos en principio, con ese lema. Pero tenemos que avanzar en esa organización y esa vida institucional. Yo en eso comparto, estoy de acuerdo. Es obvio que una cosa es el funcionamiento de la coalición siendo gobierno y otra siendo oposición, ¿no? Pero de cualquier manera creo que hay que seguir trabajando. La coalición para mí vino para quedarse, no para transformarse en un partido. Hay por allí algunas ideas, algunos pronunciamientos, no digo propuestas, pero reclamos de que la próxima elección, que aún falta muchísimo para eso, la coalición concurra como un partido único ya desde octubre, y yo creo que eso son cosas que tenemos que ir analizándolas, pero más adelante, más cuando se acerque la próxima elección. Creo que no son momentos para llegar a tratar esos temas, pero sí a un mínimo de organización. Siempre lo dijimos y seguimos pensando igual, deberá haber una mesa política, por ejemplo, de la coalición, donde podamos tratar temas comunes, donde podamos analizar, en este caso ahora como oposición, una postura lo más unificada posible. Pero por lo que usted decía, en el Parlamento no va a ser necesariamente un comportamiento en bloque de todos los partidos de la coalición republicana. Pero, a ver, es muy dinámica la política. Ahí está, sí, está bien, pero quiero entenderlo, después, quiero pasarlo en limpio. Y después la vida cotidiana, lo que quiero decir es que hay una vida parlamentaria, por ejemplo, porque la vida política transcurre en distintos
en distintos carriles, ¿no? Una cosa es el Poder Ejecutivo, una cosa es el gabinete ministerial, ese primer plano, después están las empresas públicas que se conforman, y yo espero que se conformen con participación de la oposición como controles, y ese es otro nivel. Están los organismos llamados de contralor, como el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, etcétera. Y después está la vida parlamentaria, y la vida parlamentaria transcurre mucho más en lo que son los debates y a veces los acuerdos y desacuerdos en las comisiones, donde el trabajo parlamentario se hace fino, intenso, y muchas veces no se ve, y también en el diálogo en el ambulatorio, el diálogo informal, en el acercamiento de partes, que no quiere decir acordar y que no quiere decir jugarse solo, cortarse solo un sector o un legislador, cosa que yo no estoy de acuerdo. Nosotros somos orgánicos, somos colorados y somos coalicionistas, pero sí esos diálogos se dan en distintos planos y son los que van allanando caminos y a veces van viendo las luces de los acuerdos tan necesarios como creo que van a tener que ser ahora, porque, bueno, ni el oficialismo tiene la mayoría parlamentaria, lo tiene solo en el Senado, y hay cosas que necesariamente vamos a tener que trabajar más, dialogar más y poder llegar a acuerdos. Entonces, ese buen diálogo, ese buen relacionamiento, eso que abona la fortaleza de nuestra democracia y de nuestra república, yo creo que es importante y que no debe ofender a nadie. Lo último, sobre todo cuando se hace público, ¿no? ¿Verdad? Nosotros fuimos a visitar, a saludar, estamos saludando y charlando con dirigentes del partido y fuera de él, públicamente. Acá no hay nada escondido, no hay nada, nada que esté más allá de abonar ese diálogo y esas condiciones de buen relacionamiento. Lo último, para terminar de entender justamente la conformación del partido después de este proceso electoral. Vamos Uruguay es un único bloque, ese sí. Quiero decir, usted mismo recordaba, ¿no?, que con el regreso de Pedro Bordaberry se produjo un reordenamiento dentro del partido y en esta corriente confluyeron, por ejemplo, su sector, Ballistas, confluyó Impacto de Gabriel Gurméndez, un sector de Ciudadanos, etcétera. Ahora es un solo grupo político, Vamos Uruguay, es el nuevo Vamos Uruguay. Un grupo político que lo conformamos en menos de 30 días en un acuerdo que no era fácil, pero que lo logramos al punto de llevar una única lista al Senado. Ahí está. Pero, por ejemplo, ¿Ballistas como tal desaparece? No, Ballistas, digamos que tiene representantes de lo que fue el Ballistas que fundamos con Julio María Sanguinetti como líder, que lo fuimos a buscar en la elección pasada, en el 2019, y donde también allí confluyeron compañeros que venían de distintos orígenes. Bueno, hoy también hay parte de Ballistas, hay algunos integrantes de Ballistas que están en UNIR, otros que están en Vamos Uruguay. Yo creo que allí Ballistas esencialmente es quienes obviamente somos amigos del doctor Julio María Sanguinetti y tenemos un sentimiento político y filosófico y de principios, ¿no? Ballistas, su nombre lo dice. Pero bueno, hoy la representación de Ballistas, no sé, yo fui el candidato de Ballistas, luego casi todo el sector, si no todo, porque los que conformamos nuestra propuesta en la elección interna está completa, no sé, todos estamos hoy en este acuerdo que produjo esta lista 10, Vamos Uruguay, pero que logró una unidad muy importante, no solo de trabajo, sino expresado incluso en una lista única al Senado, que creo que fue una estrategia muy importante porque nos aseguró no dividir bancas y no perder bancas en los distintos departamentos, y hoy tenemos esos 13 diputados. Tabaré Viera, senador actual, senador electo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. El agradecido soy yo, siempre a las órdenes, Emiliano. Salud.